Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de selecciones mundialistas, es decir, selecciones que han estado al menos una vez en la Copa del Mundo, que ya están eliminadas del próximo Mundial 2026. Selecciones que han tenido una mala eliminatoria, que en algunos casos también no las han dejado jugar la eliminatoria, se imaginarán de quién estoy hablando, pero que al fin y al cabo son selecciones que no van a estar presentes en el 2026, pero en el pasado sí han jugado mundiales. Vamos a repasar un poco su historia, evidentemente la última vez que estuvieron en la Copa del Mundo y qué pasó durante este proceso. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me dejen su opinión y análisis en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas, comenzamos con la idea del video. Comencemos con una selección de CONCACAF. Quizás no muchos lo sepan, pero Cuba jugó una Copa del Mundo. Claro, lo que pasa es que fue hace casi 100 años. La selección cubana estuvo presente en Francia en 1938. Otra Copa del Mundo, muchos menos participantes, una Copa del Mundo en la cual no había eliminatorias, pero Cuba jugó un mundial. Una selección cubana que además hizo un muy buen papel, llegando hasta los cuartos de final de esa edición. Sin embargo, desde ese momento hasta la actualidad, Cuba no volvió nunca más a jugar un mundial y tampoco lo va a hacer en este año 2026, mejor dicho, en la próxima edición que se va a estar celebrando el año siguiente. ¿Qué pasó con la selección cubana? Bueno, quedó eliminada en la segunda ronda de la eliminación o de la eliminatoria rumbo al mundial proveniente de CONCACAF. Una segunda ronda en la cual integraba el grupo A y terminó tercera. Las dos primeras lograban clasificar y Cuba terminó en la tercera posición, detrás de Honduras y detrás de Bermudas. Así que Cuba lamentablemente en 2026, en un mundial que se va a celebrar justamente en Norteamérica, no va a estar presente. Obviamente en CONMEBOL hay dos casos muy marcados. Comencemos con el primero. No descubro nada al contarles que Chile no va a estar en el próximo mundial. Todos lo sabemos, es un meme por todo lo que viene pasando a esta generación del fútbol chileno, pero no deja de ser sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta el contexto en el cual CONMEBOL tiene 6 cupos directos y 1 al repechaje, es decir, 7 cupos que pueden ir al mundial sobre 10 selecciones. Y encima, Chile en esta eliminatoria terminó última, terminó décima, producto de solamente 2 victorias, 5 empates y 11 derrotas, terminando en el puesto número 10 con apenas 11 unidades. Una selección chilena que supo tener muy buenas épocas, que evidentemente hace rato que no las vemos y que se ha perdido en las últimas 3 ediciones. No estuvo en Rusia, no estuvo en Qatar y tampoco va a estar en Norteamérica 2026. La última Copa del Mundo en la cual estuvo presente fue Brasil del año 2014, donde alcanzaría los octavos de final, donde finalmente esa generación caería frente a Brasil. Y obviamente, además de Chile, tenemos el caso de Perú, que prácticamente van en combo. Dos selecciones con una realidad muy parecida, pésimo momento, eliminadas rápidamente del próximo mundial y que evidentemente tampoco parecen tener un futuro muy claro. En el caso de los peruanos, lograron superar a Chile en la eliminatoria, terminaron novenos, producto de 2 victorias también, 6 empates, esa fue la diferencia, un empate más y 10 derrotas. Sin duda lo de Perú también es muy preocupante, no para mí al nivel de Chile, que en los últimos años, sobre todo por el bicampeonato en la Copa América, venía teniendo evidentemente expectativas más altas, pero Perú, a diferencia de Chile, sí estuvo en Rusia. Es cierto, hace muchos años que no jugaba un mundial, pero esa generación de la mano de Ricardo Gareca había logrado estar en la Copa del Mundo y en Qatar 2022, si bien finalmente no terminó clasificando, terminó quinta y accedió al repechaje, que después lamentablemente terminarían perdiendo frente a Australia. Pero digamos que el panorama general de la selección peruana era bastante más alentador que el de Chile. Sin embargo, en esta eliminatoria terminaron novenos, no pudieron superar ni a Venezuela ni a Bolivia, que a priori eran selecciones con las cuales se podía competir y claramente aspirar a pasarlas, y Perú también va a tener que ver el Mundial 2026 desde la televisión. Una selección mundialista que tampoco va a estar presente, pero que no es ni de CONMEBOL ni de CONCACAF, sino que es de la Confederación Asiática, es el caso de Corea del Norte. Una selección de la cual siempre se ha hablado con mucho misterio por todo lo que envuelve al país y por la poca información que hay respecto a ellos, y una selección que cuando estuvieron presentes en Sudáfrica del año 2010 eran como el caballito de Troya que todos querían ver. Evidentemente una selección que no le fue para nada bien, muy recordada por el 7-0 que se comieron frente a Portugal, y una selección que desde ese momento no han vuelto a clasificar a una Copa del Mundo. Y tampoco lo van a hacer en este 2026, ya que quedaron afuera
en la eliminatoria asiática en la tercera ronda. Estaban en el grupo A, un grupo en el cual, por ejemplo, Irán clasificó y terminó con 23 unidades, Uzbekistán también se ganó su lugar con 21 puntos y Corea del Norte terminó última en el grupo cosechando apenas 3 puntos. No pudo ganar ninguno de los 10 partidos, empató 3 y perdió los otros 7. Corea del Norte tampoco va a estar presente en Norteamérica 2026. Yéndonos para África ahora, una selección que tampoco va a estar en el Mundial, pero que sí en algún momento logró clasificar y participar, es la selección de Togo. Una selección que tuvo una única participación mundialista que fue en Alemania del año 2006. No le fue bien, perdió en fase de grupo y además cayó en los 3 partidos. Y una generación que tenía como gran estandarte y que obviamente fue muy importante para esa clasificación a Emmanuel Adebayor, el ex delantero de el Arsenal, Manchester City, Real Madrid, entre otros equipos. Bueno, desde ese momento a Togo se le ha complicado porque en África hay un nivel muy parejo, una eliminatoria salvaje y muy complicada, con muchas selecciones de nivel, con muy buenos jugadores, y Togo la verdad es que no ha logrado volver a sacar un jugador del calibre de Adebayor o futbolistas que evidentemente puedan competir. En esta eliminatoria terminó en el grupo B en la 4ª posición, detrás de por ejemplo Senegal, que terminó primera con 21 puntos. Togo apenas pudo cosechar 8 puntos en 10 partidos jugados. Una sola victoria, 5 empates, 4 derrotas, y lamentablemente para Togo la vuelta al Mundial va a tener que esperar al menos hasta el 2030. Uno de los casos más evidentes, el primero digamos, la primera selección eliminada que no iba a clasificar al Mundial, tiene que ver con una cuestión que va más allá de las eliminatorias, sino de una decisión por parte de la FIFA. Y es que, como sabrán todos, y ya lo hemos repasado en el canal, Rusia no puede jugar el próximo Mundial, pero no porque haya perdido su derecho en la cancha, no porque en las eliminatorias haya tenido un flojo rendimiento, sino porque por todo el conflicto vinculado con Ucrania sigue vetada de las eliminatorias de la UEFA y evidentemente también de la Copa del Mundo vinculada a la FIFA. Una Rusia que estuvo en el último Mundial que organizaron ellos, Rusia 2018, llegaron a los cuartos de final, hicieron un buen papel, una selección que venía creciendo, pero claro, después de lo que fue su veto en Qatar, donde tenían que jugar los playoffs y tenían chances serias de clasificar, no han vuelto a jugar partidos oficiales, ni sus equipos, ni tampoco sobre todo su selección, que vive a base de amistosos frente a selecciones inferiores que le hacen el favor de jugar para que la selección siga teniendo roces, porque si no la verdad es que Rusia hace rato que no juega un partido de nivel. Veremos cuándo cambia esta situación, veremos si de cara al 2030 Rusia vuelve a jugar las eliminatorias, pero lo que tenemos claro hoy en día es que no van a estar en el Mundial del 2026. Y para terminar, debo decir una selección en la cual a mí me gustaba mucho, creía que tenía potencial para estar en el próximo Mundial, porque tiene una generación muy interesante de jóvenes, pero claro, quizás todavía son muy jóvenes, tendremos que esperar 4 años más para ver la mejor versión de la mayoría de ellos, es Grecia. Una selección que ha estado en 3 mundiales, la última vez fue en Sudáfrica del año 2014, donde llegó a los octavos de final, pero que en el 2026 lamentablemente una generación con jugadores muy interesantes, vuelvo a decir, como Pavlidis del Benfica, Ioniadis del Sporting de Lisboa, Solis del Brujas, jugadores también como Karetsas y como Moussakitis, 2 futbolistas jóvenes con mucha proyección del fútbol griego, entre otros que quizás se suman también a la experiencia de Constantino Tsimikas, el ex Liverpool que hoy en día está en la Roma. No va a estar en el próximo Mundial porque en un grupo en el cual no parecía imposible clasificar, con Dinamarca, Bielorrusia y Escocia, ha perdido 3 de los 4 partidos. Esto quiere decir que Dinamarca y Escocia están punteras con diferencia y Grecia, a pesar de que todavía restan un par de jornadas, no le alcanza ni siquiera a aspirar a la segunda posición. Así que los griegos, que para mí era una selección con mucho potencial y que podía llegar a ser interesante verlos en el próximo Mundial, lamentablemente no van a estar presentes en el 2026. Hay otros casos que no he mencionado, seguramente con el correr de la fecha FIFA vamos a ir sumando otras selecciones con pasado mundialista que no van a estar presentes en el 2026, así que dependerá pura y exclusivamente de ustedes. Si les gusta este tipo de formato, este tipo de contenido, lo seguiremos subiendo con una segunda, tercera e inclusive una cuarta parte. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo video.